Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias. Y esa es la pregunta finalmente, ¿regresar o no regresar? Es el debate en este momento, sobre todo en un estado como Puebla. Y empiezo por ahí, ¿regresar o no regresar, doctor? Mira, invariablemente es una situación a la que nos vamos a enfrentar prácticamente en todo el país. Y me parece que desde el punto de vista organizacional, las empresas deben de tener muy claro, los empleadores deben tener planes anticipados, planes de contingencia, planes que consideren incluso, Juan Carlos, un posible boomerang en la incidencia de los casos y que de alguna manera se requiera la implementación de ciertas restricciones nuevamente. Los empleadores en todo momento deben de hacer un ejercicio y plantear una estrategia en la que obviamente esté centrada la salud y la seguridad de la gente. Esto a través de, me parece que en primera instancia debe de haber un mapeo o una categorización de riesgos. Se debe de establecer claramente qué posiciones son relevantes para la operación. Entendemos y por supuesto que estamos en línea donde la economía es importante. Sin embargo, insisto, esta reincorporación debe de estar basada o debe de estar centrada en la salud y en la seguridad de la gente. Regreso entonces a que debe de haber una categorización de los riesgos, entender cuál es la relevancia de cada puesto para la operación, entender y analizar cuál es la exposición que tiene cada colaborador según el tipo de puesto de trabajo que tiene y finalmente, pero muy importante, evaluar la vulnerabilidad de cada trabajador. Esto es, si son personal de riesgo, si son personas mayores de 60 años, si tienen alguna enfermedad concomitante que de alguna manera pueda ponerlos en un mayor riesgo. Después, como un siguiente paso, Juan Carlos, es necesario que las empresas tengan una serie de protocolos perfectamente establecidos. Me parece que nuestras autoridades, la seguridad social, han hecho un gran esfuerzo estableciendo desde el punto de vista de seguridad e higiene una serie de lineamientos. Sin embargo, es importante que estos lineamientos no solo queden en el papel, sino que realmente se operalicen. Y esto es a través de estos protocolos que les permitan reajustar o redirigir directivas, lineamientos, procedimientos, y esto a su vez les dé la oportunidad de implementar controles y planificar, muy importante, planificar sus recursos y roles. De tal forma que se entienda algo, Juan Carlos, no es como cuando nosotros regresábamos al salón de clases, tocaban el timbre del recreo y vámonos todos sin un orden y control. No, hay que establecer claramente las prioridades, hay que establecer claramente los riesgos, porque al final el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad nos puede llevar a entender que probablemente habrá casos, habrá picos, habrá brotes comunitarios y entonces el tercer punto muy importante que debe de considerarse es la comunicación y la capacitación hacia los empleados. Las empresas deben de tener esta área de verdad con un punch muy fuerte donde constantemente se esté entrenando y reentrenando a los trabajadores en las medidas de prevención y contención que se deben de llevar a cabo. Se debe entender, Juan Carlos, que parte de las siguientes etapas será responsabilidad de todos nosotros como individuos. Las acciones que tomemos de lo individual impactarán, pero por supuesto en lo colectivo. Y entonces la gente necesita saber qué hacer, necesita entender cuáles son estas medidas de prevención y que las compañías llamen a la acción de manera unificada. Y finalmente, y lo más importante, pues es la minimización del contagio a través de una detección oportuna, a través de la implementación de filtros sanitarios de ingreso, la atención y vigilancia de casos, es muy importante detectar en tiempo y aislar. De tal manera que las empresas tienen un gran reto, las áreas de salud ocupacional, seguridad y higiene tienen un gran reto. Me parece que ahora ahí es donde se centrará la labor desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de contención y control de esta epidemia desde las organizaciones, Juan Carlos. Doctor, a ver si voy entendiendo. Nos habla usted de pasos que son clave en esta dinámica. Uno de ellos,
que la empresa priorice quiénes sí tendrían que regresar y quiénes por su condición no indispensable o que pudieran seguir desarrollando home office o porque son personas vulnerables, no tendrían que regresar o pudiesen estar laborando desde casa. Dos, las estrategias de prevención, que ahorita me quiero centrar justamente en ellas, estrategias de prevención, medidas de prevención que debe tomar cada empresa. Tres, un tema de capacitación y cuatro, un tema preventivo. ¿Cuáles son esas estrategias, doctor? Es decir, ¿cuáles serían esas medidas que ustedes recomiendan a las empresas que de forma inevitable se tendrían que estar tomando para esta etapa de paulatino regreso? Mira, Juan Carlos, dentro de Mercer Marsh Beneficios nosotros hemos desarrollado todo un plan de acompañamiento para las empresas y está basado justamente no solo en los criterios, es importante también esto mencionarlo, no solo en criterios locales, sino también es importante aprender de las experiencias de muchísimos otros lugares fuera de nuestro país. De tal forma que, retomando lo que tú comentas, es indispensable y me parece que de ahí partimos. Esto se basa en una administración adecuada de riesgos, donde de alguna manera debemos de anticipar el riesgo, debemos de identificar el riesgo, debemos de controlar el riesgo y de alguna manera evaluar y reevaluar este riesgo. Una vez que nosotros hemos identificado las condiciones de vulnerabilidad, permíteme llamarlo así, desde el punto de vista organizacional, temas de infraestructura, de ingeniería, control de acceso, sistemas de ventilación, parte de lo que yo te comentaba que ha hecho una excelente labor el Seguro Social con este documento que recientemente lanzó. Pero por el otro lado también hay que evaluar las condiciones sociodemográficas y las condiciones de salud de cada empleado. De tal forma que con esto, como tú bien comentas, podamos establecer un mapa, un lineamiento muy puntual, un lineamiento interno donde digamos, la persona X, Z, Y, Juan, Pedro, X, Ariel, tienen un alto riesgo por las condiciones propias que tienen un alto o bajo medio riesgo por el tipo de actividad que realizan. No es lo mismo una persona, Juan Carlos, que estará en un cuarto de control donde prácticamente la convivencia con otras personas será mínima, alguien que estará a lo mejor como parte de una fuerza de ventas o que estará en una línea de producción. Y entonces justamente a través de estos riesgos habrá que establecer estos protocolos y líneas de actuación que te comentaba. Protocolos como, o líneas de actuación desde el punto de vista organizacional. Hablabas tú de la flexibilización de procedimientos y políticas, escalonar horarios, escalonar jornadas, promover el home office en aquellos trabajos que realmente sea pertinente todavía. Analizar cierto porcentaje de la población. Te decía yo, no vamos a regresar todos independientemente, no va a ser de un día para otro, venga a las actividades que teníamos anteriormente. No, a esto que se le llama la nueva normalidad, habrá una serie de implicaciones desde este punto de vista que tendremos nosotros como empleados y como empleadores que tener en mente. Protocolos, por ejemplo, de distanciamiento social, Juan Carlos, ¿no? Realmente tú recordarás en 2009 cómo lo llegamos a manejar en las organizaciones, donde un lugar sí, un lugar no, mantener una distancia mínima de entre 1.5 y 2 metros, establecer protocolos sanitarios a la entrada, a la salida, evaluaciones o autoevaluaciones de la misma fuerza trabajadora, promover la higiene individual, esto es una pieza clave, la detección, como yo ya te comentaba, y atención médica, equipos e insumos de protección personal será muy importante, ¿no? Siguiendo este proceso de la higiene industrial, establecer controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente equipo de protección personal cuando así se necesite para minimizar y contener el riesgo a lo más posible. Analizar el tema de traslados y viajes del personal, creo que es otro protocolo muy importante. Algo que no se nos puede pasar y que muchas veces en la industria lo dejamos de manera aislada, Juan Carlos, es el tema de contratistas, proveedores y visitas, ¿no? Es gente que al final estará interactuando con nuestra propia gente y con la gente dentro de una comunidad laboral y que también tendrá que ser incluida dentro de estos protocolos. Algún otro que me viene ahorita a la mente es la de limpieza, mantenimiento de instalaciones.
Y finalmente también los servicios de alimentación, ¿no? Los comedores, ¿qué tendrá que de alguna manera implementarse para reforzar las medidas de distanciamiento, las medidas de limpieza y todo esto dentro de este marco que platicábamos al inicio de protección a la salud y a la seguridad de los trabajadores? Doctor Ariel Almazán, pareciera que esta descripción que usted nos está haciendo de qué es lo que tienen que hacer las empresas podría estar aplicando para una gran empresa, es decir, para esas empresas que llegan a tener naves industriales muy grandes, que pueden formar parte de corporativos nacionales o internacionales, que pueden llegar a tener un centenar o más de trabajadores. Y a lo mejor quien nos está escuchando en este momento es propietario de una MIPYME y dice, no, ¿y yo cómo le voy a hacer para poder aplicar todo eso cuando no tengo ya ni siquiera recursos como para poder aplicar medidas que tarde o temprano también terminan por tener un costo? ¿Qué le diría usted a estos empresarios de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, en función de medidas que ellos también tendrían que estar tomando con su equipo de trabajo? Completamente, completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que obviamente las medidas, los ajustes y la adaptación de las condiciones de trabajo van a ser completamente distintas en una gran empresa con recursos, tanto recursos financieros como recursos humanos, versus pequeñas o medianas empresas. Sin embargo, me parece que la estrategia finalmente comparte un común denominador, perdón Juan Carlos, que es el mapeo y la categorización de riesgos. Si nosotros nos centramos justamente en la salud y en la seguridad de las personas y dentro de nuestro microambiente o dentro de nuestro ambiente laboral, de alguna forma somos capaces de identificar estos temas de vulnerabilidad que de alguna manera puedan poner en riesgo a las personas, ¿sí? Podremos establecer protocolos que dependiendo del giro, dependiendo de las necesidades, en el entendido que no es lo mismo, como tú comentas, una gran empresa que una pequeña o mediana empresa. No es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de transporte, que una manufactura. Al final, entendiendo claramente cuáles son estas necesidades y cuáles son los riesgos en los que de alguna manera podrá estar inmersa la población trabajadora, podremos empezar a establecer controles. Si yo, por ejemplo, tengo personal con un alto riesgo de salud por las condiciones que presenta, pues obviamente tendré que buscar la manera en la que esta persona se vaya reincorporando paulatinamente, ¿sí?, a sus condiciones de trabajo sin que realmente esto represente un riesgo. Y al final, ¿no?, asegurarme que todas estas condiciones, ya sea dentro de una pequeña y mediana empresa o una gran empresa, están realmente siendo implementadas y realmente siendo ejecutadas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si dentro de mi análisis de riesgos, al final yo ya determiné que una medida será el uso a lo mejor de una mascarilla N95 o un cubrebocas quirúrgico, pues entonces tendré yo que asegurarme también como empleador que mis empleados están utilizándolo de acuerdo a lo que debe, ¿sí? De que realmente están haciendo las cosas tal y como en un momento dado el protocolo lo indica, de tal forma que no me ponga en riesgo y no ponga en riesgo a los que están a mi lado. Entonces, aquí para las pequeñas y medianas empresas no es necesario realmente en muchos casos implementar estos controles de ingeniería que, como tú bien comentas, son costosos, ¿no? Al final son costosos, pero sí pueden establecer medidas muy básicas centradas en la prevención, en la promoción de la salud, que por supuesto que nos van a ayudar a mitigar y a contener la diseminación del virus. Dicho de otra manera, es una responsabilidad de la gran empresa, pero también de la microempresa, y al final del día todo ello tiene que ver con salvaguardar el bienestar y la salud del equipo de trabajo. Doctor Ariel Almazán Campuzano, vicepresidente de Bienestar, Salud y Reclamos de Mercer Marsh Beneficios. Le aprecio mucho la charla y lo seguiremos molestando más adelante. Desde Puebla, un abrazo. Gracias. No es molestia, Juan Carlos. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Buen día y manténganse sanos y salvos.